Nombre de alguien que puede ser que haya hecho la tarea. Nombre de alguien. Carranza. Feliz. ¿Quién? A Tomala. Tomala. Señor Tomala. Señorita, Señorita. presente. ¿Qué averiguó usted en su ardua investigación? Que NVIDIA Ampere es un chip de 7 nanómetros. Sí, 7 nanómetros. ¿Qué más? Que ¿Solo eso encontró? que NVIDIA multiplicó la potencia del Turing. ¿Y qué es eso? No he investigado. A ver, ¿alguien que haya investigado? Cualquiera. Un poco más. ¿Nadie? Ya está. Facilita la lección. Listo. Entonces primero vamos a ver. No hay nadie, ¿no? Ok. Vamos a ver una guerra que ya les comentaba un poco qué pasaba con ARM y Nvidia. Entonces vamos a ver un pequeño video de live. Plexi. Que está interesante. Entonces escuchemos un poco y vamos comentando de acuerdo a lo que dice Freddy en este video de live Plexi. Diseño de chips, de microprocesadores para dispositivos móviles y de bajo uso de energía, fue adquirida por NVIDIA, la empresa más importante de chips de procesamiento en paralelo, lo que nosotros llamamos GPU. En ese comentario, pues creo que ya les indiqué a la semana pasada y esto lo lanzaron como noticia en Platzi ayer. GPUs, Graphic Process Units, básicamente unidades de procesamiento gráfico. Las tarjetas gráficas, las de jugar videojuegos. NVIDIA compró a ARM por la suma de $40 mil millones, una suma increíblemente grande. Pero el programa de hoy se va a enfocar en cómo esta compra está conectada con una de las guerras más importantes de la historia, y es la guerra de China contra el resto del mundo y la carrera para lograr superioridad en microprocesadores que puede cambiar la humanidad. Y ustedes dirán, Freddy es un exagerado, pero no. Hoy vamos a hablar de las guerras de los chips. Para ello tenemos que entender los diferentes tipos de chips. Va a haber mucha sobresimplificación. En el programa pasado de Platzi Live, donde hablamos de la velocidad de Internet, mencioné como el ping mide la latencia, que es la velocidad en lo que un mensaje sale del computador y llega al otro lado. Y una serie de ingenieros de telecomunicaciones me contactaron diciendo, actually, y empezaron a hablarme de la latencia, de la velocidad de luz en el vacío, de la velocidad de luz en el cobre, de cómo el protocolo está dividido en paquetes, de cómo hay sistemas de redistribución, de los algoritmos basados en árboles binarios y linearios para ajustar la diferencia y la precisión del paquete, quality of service, de los interconnection points. Miren, todos ustedes tienen razón en todo, pero al usuario le importa un carajo. Al usuario solamente puede medir velocidad a través del ping, que es la latencia. Entonces, ya está, eso es todo. Y sí, no siempre tiene que ver con la velocidad en el cable, a veces tiene que ver con degradación y otras cosas, pero ¿cómo? Entonces van a haber una serie de sobresimplificaciones, pero esta es la forma correcta de explicarlo para que todos lo entiendan. Hay dos tipos de chips, hay CPUs y GPUs, hay más tipos de chips, hay systems on a chip, hay otros chips, hay otros tipos de arquitectura, están los RISC, están los PowerPC tienen una serie, hay dos tipos de chips, la CPU, Central Processor Unit, y la GPU, Graphic Processor Unit. ¿Qué hace una CPU? Procesa a alta velocidad en serial una serie de mensajes, como con una serie de núcleos. Intel perfeccionó el tema de manipular múltiples núcleos, en gran parte porque a nivel físico
físico se les acabó la posibilidad de simplemente acelerar la velocidad del procesador, pero igual son más veloces. ¿Qué es una GPU? Es tener un montón de procesadores chiquitos que individualmente no son tan veloces, pero que a nivel efectivo logran moverse en paralelo múltiples cosas. ¿Qué cosas paralelas? Las tarjetas gráficas. Cuando jugamos videojuegos, cada píxel tiene que ser procesado en paralelo. El ray tracing, la luz, el modelo 3D. Cuando, por ejemplo, minamos Bitcoin, hay un montón de operaciones en paralelo. O cuando hacemos inteligencia artificial. Eso es para lo que sirven las GPU. ¿Cuáles son los líderes del mercado? En CPUs, el indiscutible líder por ahora es Intel, seguido de AMD, luego ARM y por último IBM. IBM hace chips. Por ejemplo, por mucho tiempo, los chips, el PlayStation eran de IBM y muchos chips a nivel de servidores. Luego las GPUs, el líder indiscutible, sobre todo con las nuevas RTX, es Nvidia, y no solamente un tema de ponerle colores RGB, le sigue AMD después de que compraron ATI. Qualcomm, aunque no lo crean, Qualcomm es como el Huawei de Estados Unidos. Ellos son los que hacen los chips de modem y tienen las patentes de casi todos los modem. El modem 3G, 4G, 5G, las antenas y todo el cuento. Ellos tienen un chip de GPU para teléfonos que se llama Adreno. Y por supuesto, Intel también tiene procesadores de GPU, pero históricamente son los que uno le toca porque no tenía dinero para comprarse una GPU de verdad. En el planeta, muy pocos países logran hacer procesadores por regiones del mundo. Básicamente hay 5 regiones del mundo que son capaces de hacer procesadores y absolutamente nada más. Hay 10 empresas en Estados Unidos, 2 en Corea, 3 en Taiwán, 7 en Japón y 3 en Europa. That's it, no hay ni uno en China. Los dos grandes líderes de los procesadores históricamente siempre han sido Intel y AMD. ¿Se acuerdan del Intel Celeron? De los AMD que pasaron de la arquitectura de 32 bits a 64 bits, de las guerras clones, de los clones de los computadores o de los computadores armados, del Pentium 3, del Pentium 4, del AMD K62. Pues en los últimos años AMD ha crecido un montón y está muy cerca de pegarle a Intel, pero Intel sigue siendo percibida como la marca que tiene como la parte más cool, la marca líder en CPUs. Mientras tanto, que funcionan en dispositivos móviles. Esa es ARM. Y aquí tenemos que explicar algo. Hay una diferencia entre diseñar chips y otra diferencia entre fabricar chips. Es completamente posible fabricar chips en China, pero no es posible por ahora diseñar chips en China. El diseño es increíblemente complejo porque estamos hablando de tamaños atómicos, no nucleares, atómicos. Estamos moviendo átomos. Es tamaños nanométricos de los diferentes dispositivos y de materiales increíblemente pequeños. La razón por la que Silicon Valley se llama Silicon Valley es porque los chips están hechos de silicio y fue el valle donde empezó todo esto. Eso es diseñar. Y lo otro es fabricar. Fabricar es tomar esos diseños y hacerlos en masa. Normalmente se llaman fundidoras, las empresas que hacen chips. Para explicarlo como si fueran automóviles, piensen por ejemplo en Toyota. Toyota tiene una fábrica en Brasil, pero Brasil no hace sus propios automóviles y no hay una marca brasilera de automóviles. Por lo menos había, pero ya no hay. La marca es japonesa y los Toyotas se diseñan en Japón, no en Brasil. México tiene un montón de ensambladoras de automóviles. Está Mazda, está Volkswagen, entre muchas otras. Pero México no tiene una marca nacional de automóviles, porque los automóviles se diseñan en Japón o en Estados Unidos. México tenía una marca, por cierto, Mastreta. Yo llegué a conocer al fundador. Increíble. Automóviles, pero pues, hacer automóviles es muy difícil. Así es Intel. Intel es una de las pocas empresas que no solamente diseña los chips, sino también los fabrica. Ese es el superpoder de Intel. Y por eso Intel está en Santa Clara, San José, el área de la Bahía, y es la razón por la que nosotros los conocemos como Silicon Valley. ARM no fabrica, o por lo menos no fabricaba hasta ahora que los compró Nvidia, porque Nvidia sí fabrica. ARM es una empresa que lo único que hace es diseñar y licenciar el diseño a otras empresas. ARM es una empresa que tiene un campus espectacular en Cambridge, en Inglaterra, y era el orgullo de Europa a nivel de procesadores. Las CPUs, estos chips, se usan en muchísimos lugares, pero para simplificarlo, los principales lugares que consumen estos chips son PCs de escritorio, servidores, laptops, teléfonos y Internet of Things o máquinas integradas. Piensen, por ejemplo, que un avión tiene chips internos, aunque son chips viejos, pero es un chip porque tiene un computador. Los automóviles tienen computadores y nuestros automóviles conectados son IoT, Internet of Things. En la gama más rentable hasta ahora de chips, PCs de escritorio y servidores, la prioridad no es energía, la prioridad es la velocidad y el poder de cómputo que se pueda generar. Y esto es lo que ha históricamente dominado Intel y AMD. Por otro lado, en los laptops, los teléfonos y el Internet of Things, la prioridad es la eficiencia de energía porque operan con baterías. Intel tiene procesadores como el Atom que se han enfocado en esto. AMD se ha enfocado principalmente en multithreading y en sacarle más poder a cada voltio de energía que se genera. Pero la mejor de todas las arquitecturas hasta ahora a nivel escalable en eficiencia de energía es sin la menor duda ARM. Los chips ARM no los fabrica ARM, los licencia otras empresas. Ustedes conocen varias de estas marcas. Por ejemplo, Qualcomm tiene el famosísimo chip Snapdragon que usa, por ejemplo, el Oculus Quest, entre otros teléfonos. Samsung tiene el increíble chip Exynos y obviamente el chip más famoso de ARM son la categoría A de Apple. Los chips como el A14 que ahora va a
estar dentro de los laptops, pero que históricamente ha estado dentro de los iPads y dentro de los iPhones. ARM era una empresa en Inglaterra que cotizaba en la bolsa en Londres, pero en el 2016, Masayoshi Son, el creador de SoftBank, uno de los grupos más famosos por múltiples razones de inversión del mundo, por ejemplo, la persona que invirtió originalmente en WeWork, ¿se acuerdan de eso? Pero también la persona detrás de Rappi y de muchos otros éxitos, fue quien compró control de ARM. Al comprar control de ARM, ellos compraron control de la empresa más importante de chips móviles del mundo. Y al hacer eso, luego vendiéndoselo a Nvidia, crearon uno de los problemas geopolíticos más interesantes de la historia conectado con tecnología, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Para ello tenemos que hablar del futuro. Hablemos de hacia dónde va la economía. Como ustedes pueden ver en este gráfico, en 1992, la mayor parte de la economía la movía Estados Unidos, Japón y Europa. Esto fue hace no tanto. Hasta aquí que comprendieron los que no han tenido problemas con el audio. Aunque lo pueden leer, el subtítulo está allí. Lisbeth, ¿qué ha comprendido? Mande. ¿Qué ha comprendido hasta ahorita? Se escuchaba entrecortado y no era la hora. Ya, y lo que logró captar, ¿qué logró captar? O tampoco se podía leer. Pero es por lo que se quedaba paralizado, pues, y también se quedan paralizados los subtítulos, pues. ¿Y qué logró leer? No pudo leer nada. El subtítulo quedó paralizado, no pudo leer tampoco. No. Interesante. O sea, no entendió nada. Luis Torres, Dígame, ingeniero. ¿qué logró comprender hasta el momento? Santiago Alviar, Dígame, ingeniero. ¿qué logró comprender hasta el momento? De la marca de los chics de Intel. ¿Alguien comprendió al compañero? Porque no se le escuchó. Está entrecortado. Yo tengo dos cuentas para verificar cómo va la edad del audio y del video. Yo sí me escucho bien. El audio que pongo, cuando le puse en el chat que ya se veía bien, se escuchaba bien, es porque yo verifico la calidad. Y ahorita no le entendí nada. Algo dijo de los procesadores y de ahí se cortó y no se escuchó nada. Repítame lo que entendió. De la marca de los chics de Intel y de... Entendió las marcas de los chips. ¿Cuántos chips hay en el mundo? del
El de Samsung. Escríbalo porque no se le escucha a usted, se le corta. Escríbalo y rapidito para poder continuar con más compañeros. Escríbalo, digítelo en el chat. ¿No le vale el teclado? No le vale el teclado ni el micrófono. ¿Sí puede ver? O sea, de todo lo que entendió hasta el momento, en estos 8 minutos, entendió que hay procesador Intel y procesador Samsung. Cantos, Luis Cantos, Dígame, ingeniero. ¿está de acuerdo con lo que dice Alvin? Él dice que comprendió que hay procesadores Intel y procesador Samsung. ¿Qué logró comprender? Yo no pude ver todo el video, ingeniero, por el motivo de la conexión a internet. No sé si vio un mensaje de WhatsApp le envié a cada rato. Pero por ahí medio comprendí que se iba a implementar en las computadoras un chip A14 que tiene Apple, que las tiene tanto en iPhone Perfecto, y suficiente. Con eso por lo menos usted puso atención. Gracias. Perfecto. Yuri Vera, Dígame, ingeniero. ¿qué logró comprender? En las partes que escuché, que habló sobre que son prácticas y también lo que logré escuchar claramente, que habló sobre que no es lo mismo diseñar que fabricar. De ahí el resto casi no escuchaba. ¿Tampoco le pudo leer? ¿Cómo? ¿Tampoco pudo leer? No, casi no. Ah, ya. Pero sí sabe leer. Sí, Qué bueno. Justin Morocho, Dígame, ingeniero. ¿algo más que pueda aportar? Sí mismo, lo que yo puedo comprender sobre así las marcas de los chicos, sino también es que eh, en México algo así escuché que no tiene una marca así fija, algo así de los chicos, algo así de los dispositivos. Marca de chip no tiene México. O sea, pero no tiene lo que es de forma nacional. Ya. O sea, México debería de fabricar chip. Sí, sí, eso es lo que yo comprendí en el video, que, o sea, que no tiene su marca lo que es nacional, que está relacionada con Japón, algo así. Eso lo comprendió. Sí, y lo que puede escuchar. Ya, nada que ver con lo que dijo. O sea, el video no le pusieron atención más que 2 a 3 personas. Entonces vamos a pasar al video y al final tomamos una lección, una pregunta. Está subtitulado el video. Entonces vamos a hacer preguntas del video. De todo el tiempo, algo deberían de entender. Entonces vamos a continuar con el video y después tomaremos una lección de video. Son 2 videos. Entonces el video no es para que se queden dormidos y esperen pacientemente a que llegue la grabación de la clase y se justifiquen con eso, con que no hicieron nada porque la clase grabada no llegó y no se pusieron a estudiar. Eso no hay razón. ingeniero, Tanto tiempo, 28 años. Dígame. yo tengo una duda. Él en el video nombró un chip A14 que está implementado
en los Apple, en las iPad y iPhone. Y dijo que se iba a implementar pronto en Correcto. las laptops, pero que sería solo las Apple, o sea, las laptops de Apple o las HP o las No, Qualcomm. esa Eso es muy tengo una buena duda. pregunta. Muy buena Solamente en pregunta. las que son marcas de Ese Apple. tema es revolucionario, es una noticia caliente. La cuestión es de que ARM, hasta el desarrollo de la A14, con sus benchmark que se realizaron con ese procesador, fue fabuloso. El benchmark es unos cuadros estadísticos que comprueban la efectividad del procesador en diferentes pruebas. Entonces se le hacen pruebas muy exigentes y en todas las pruebas, el benchmark es el gráfico de todas las pruebas que se hagan al procesador. Entonces en todas salió muy bien este procesador. Es pequeño, de bajo consumo, su desempeño fue fabuloso. Es un procesador desarrollado por ARM, bueno, diseñado por ARM, y esto es el core o el aliado de Apple. Entonces estos procesadores ya los tiene iPad. En los iPad ya viene con este procesador. Entonces el desempeño y el benchmark que se realizó fue con los iPad. Estos desempeñaron casi igual y en otros casos un poco más que las MacBook. Si están escuchando el fuerte, el iPad tenía un mejor desempeño que MacBook. Entonces empezaron a hacer comparativas con Intel. Entonces arrasaba con Intel. Entonces por eso decían que los nuevos MacBook iban a venir con este procesador, porque estos procesadores, a diferencia de Intel, estos procesadores los diseña ARM, pero con un núcleo GPU, no solo CPU, viene GPU y CPU a la vez. Entonces la parte de gráfica ya está integrada, son dos procesadores, uno de propósito general junto con un procesador gráfico y otras cosas adicionales en un chip de bajo consumo muy pequeño. Entonces el equipo podría bajar de costo, podría bajar la potencia del consumo de energía. Entonces, la eficiencia de este procesador es fabulosa y el desempeño aumenta. O sea, tenemos mejor desempeño, casi 3 veces más o 4 veces más. Tenemos más cosas que podríamos sacar del procesador, más pequeño, más barato y un consumo más pequeño. Entonces, ese es un tema interesantísimo. Pero, como les dije en la clase anterior, y eso ya era noticia vieja, Nvidia compró ARM. Ahora ARM lo tiene Nvidia. ARM, como vieron acá, son diseñadores, no son fabricantes. Y aquí pasaron una gráfica en la cual se indicaba quiénes son los fabricantes del mundo. En un diagrama pastel. Ahí tenían que haber puesto atención. ¿Cuáles son los fabricantes? Una cosa son fabricantes, otros diseñadores. El fabricante no necesariamente son diseñadores, a excepción de Intel y por ahí una que otra marca. Intel desarrolla, diseña y fabrica, pero todos no son diseñadores fabricantes. La cuestión de México hablaba de ensambladores de carros, nada que ver con procesadores, nada que ver, que ensamblaban autos en México y no podían tener un vehículo mexicano, a excepción de uno que lo nombraron. Al igual que Brasil. Brasil tiene ensambladoras, Ecuador también ensambladoras, Chevrolet. Pero Ecuador ya no tiene auto. Tenía el Cóndor, eso ya dejó de existir. Somos ensambladores. ¿Somos diseñadores? No. El mercado es muy fuerte para diseñar.
Entonces no podemos tener un diseño competitivo a nivel internacional. Si los vehículos que ensamblamos vienen otro tipo de calidad, no son con la calidad europea, solo como para que sepan. Entonces los vehículos acá que llegan al mercado latino, al mercado latinoamericano, al mercado americano, es otro tipo de calidad que el europeo. Entonces pueden tener el mismo modelo Kia Rio del 2000, Kia Rio del 2020. El que tienen en Europa no es el mismo que está acá, se parecen, pero difieren en la calidad. O sea, a nosotros nos mandan como que lo peor. De eso estaba hablando, nada que ver con procesores. Entonces decían, no, que México debería de tener fabricantes de fábrica de procesadores, de eso no se habló. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos con el video. En el 2008, Estados Unidos seguía siendo la economía más grande del mundo, Japón seguía número 2, pero China, a través del programa creado por Deng Xiaoping, el sucesor de Mao Zedong, que fue un asesino, logró que China saliera del hueco en el que Mao Zedong los había enterrado y volviera a ser una economía con mucho poder. Seguido, obviamente, después de Europa, Brasil empezó a crecer. La teoría, pero esto por supuesto es una proyección, es que en los próximos 4 años China va a ser la economía número 1 en ciertas áreas, pero no necesariamente en la economía real, porque China hace un montón de trucos para fingir su economía, como por ejemplo construir ciudades falsas que no existen y que nadie habitan. China va a ser la número 1. Esto no es imposible de evitar. China va a ser la economía más grande del mundo. Seguida Estados Unidos, luego India, luego Japón, Indonesia, aunque esto es en teoría, no se sabe, aunque Indonesia es el país musulmán, la democracia musulmana más grande del mundo. En teoría Rusia, lo dudo un montón, y luego el resto de Europa, Alemania, etcétera. Después del coronavirus es muy posible que esto cambie, pero lo que es inevitable es que China va a ser la economía más poderosa, lo que significa que van a ser el país que más consume, que más tiene flujo interno de capital, a pesar de que su moneda no es una moneda internacional. No es posible en este momento transar en Forex de una manera oficial real siendo chino con yuans. El yuan es una moneda controlada, no es como el dólar, que es una moneda abierta. Lo que sí es verdad es que ningún país en el planeta entero consume más chips que China. China es el país que consume la mayor cantidad de chips en la superficie terráquea, más que nadie, más que todas las Américas juntas, más que Europa, más que Japón, más que el resto del mundo. China es consciente de su debilidad, dejándole la fabricación de chips a otros países, 100% consciente. Y para ello crearon un plan que se llama Made in China 2025. Made in China 2025 es la idea de que la palabra Made in China tiene que dejar de ser percibida como algo de baja calidad y tiene que empezar a ser percibida como un producto premium. Piensen un minuto en los automóviles chinos. Los automóviles como las marcas como QQ, BYD, Brilliance, históricamente han sido percibidas, esto es un clon barato de BMW, esto es un clon barato de Chevrolet. Claro, esto es como un BMW, pero en vez de metal, todo está hecho de pasta. Uno abre la puerta y se queda con la manija en la mano. Ese es el chiste. Pero resulta que múltiples automóviles chinos están empezando a tener un gran nivel de calidad y de seguridad. Muy, muy, muy impresionante. Y no solamente está pasando en automóviles. El foco de Made in China 2025 son estos sectores: equipamiento eléctrico, máquinas para hacer agricultura, nuevos materiales, vehículos de nuevas energías, básicamente vehículos eléctricos, robótica, herramientas para robótica y control numérico, tecnologías de la información, equipamiento aeroespacial, equipamiento para trenes, ingeniería de los océanos y equipamiento para barcos de alto nivel y dispositivos médicos. De estos, ¿cuáles necesitan chips? Básicamente casi todos necesitan chips. China no solamente está haciendo esto a un nivel profundo de la tecnología fundamental, sino también lo está haciendo a un nivel mucho más alto de sus industrias principales. Hay una empresa que se llama Comac, que los acusan de haberse robado mucha tecnología de Boeing y de Airbus a través de hacking, pero Comac está presentando aviones de aerolíneas que pueden competir contra un Boeing 787, contra un Airbus de última generación. Es bastante preocupante. De hecho, en uno de los anuncios que ellos tenían de la nueva generación de aviones para Made in China 2025, mostraron este avión que básicamente no tiene botones, que todos son pantallotas gigantes y que están implementando nuevas tecnologías aéreas. Pero también está pasando en la industria militar. China tiene un avión stealth, un avión furtivo, un avión que es entre comillas invisible o que minimiza algo que se llama el CSR, el Cross Section para el radar, el CRS, Cross Radar Section, que se llama el Chengdu J-20. Ustedes dirán, ¿este avión lo he visto antes? Y la respuesta es sí. China se lo robó más o menos de Rusia. Rusia tiene un avión equivalente llamado
el Sukhoi Su-57, que es el avión de 4.5 generación más avanzado del mundo. No es el avión más avanzado del mundo. Los dos aviones más avanzados del mundo son el F-22 Raptor y el F-35 Strike Eagle, pero son muy avanzados. Y lo más importante es que China puede producir más rápido 20 de estos en lo que la OTAN produce un F-35. Hablando del F-35, China tiene un clon del F-35, el J-31 Stealth Fighter. Es una copia, y es una copia tan copia que efectivamente el Departamento de Estado de Estados Unidos y la NSA detectó una serie de personas infiltradas en Lockheed Martin tratando de robarse los planos del F-35. Lo que no tiene China, así como China tiene una desventaja en microchips, también tiene una desventaja en motores de propulsión y reacción, en jets. Hay un jet que es el jet central del F-35 que es muy difícil de copiar, y es tecnología dual entre Inglaterra y Estados Unidos, curiosamente. Ese jet es muy difícil de clonar. También los dos jets vectoriales del F-22 son muy complejos de clonar, pero digamos que en rendimiento pueden competirle al Sukhoi 57. Pero el jet del F-35 es imposible de transformar. Pero el F-35 no es especial por sus jets, es también especial por sus materiales, que hay un rumor de que se pelan con el pasar del tiempo, entonces se vuelve otra vez visible en el radar, pero no hablemos de eso. Y por su software. El software del F-35 es un shit show increíble, pero también una capacidad brutal militar. Y este es el problema. China es consciente. China sabe que India está creciendo, que Estados Unidos no le hace nada de gracia a su velocidad de crecimiento y que Japón está emproblemado con lo mucho que China está tratando de exportar sus cosas al resto del mundo. En particular, no solamente su tecnología, sino también su política, porque China es uno de los países más opresivos de la Tierra. Que ustedes solamente hablen con chinos que viven en ciudades no significa que ustedes sepan la realidad de China. O con lo que a mí me parece lo más chistoso, occidentales contratados por el gobierno de China para decir que no están contratados por el gobierno de China y que todo está bien en China. Es como cuando Lisa en Los Simpsons recibe una carta donde dice: querida Lisa, nuestro dictador está matando a mi familia. Y todo está bien, Lisa. Nuestro dictador es hermoso. Atentamente, niñita. Eso es tal cual lo que pasa a nivel de propaganda. ¿Y qué pasa con Rusia? Hay un error, y es que mucha gente cree que Rusia y China son amigos. Eso no es verdad. China y Rusia no se caen bien. Simplemente se soportan. Pero si no fuera por Mongolia, que está como el estado buffer entre ellos dos, China y Rusia ya se habrían ido a los golpes. China quiere aumentar su influencia en el planeta. Y lo están haciendo a través de un programa llamado Belt and Road. La Belt and Road Initiative es un programa para dar financiación, para dar préstamos a cualquier país que lo necesite, en particular a los países que no les presta plata al Fondo Monetario Internacional. Y los préstamos incluyen condiciones. Condiciones como, por ejemplo, en Camboya, dieron un préstamo para construir un puerto, con la condición de que el puerto fuera construido por empresas chinas. Y que si no podían pagar el préstamo, entonces China se quedaba con el puerto. El Fondo Monetario Internacional no es santo, pero el Fondo Monetario Internacional tiene reglas. Las reglas del Fondo Monetario Internacional tienen que ver con cambios en la economía de un país y acciones en contra de la corrupción, para que realmente ese dinero se pueda usar para lo que se pide. Por eso tantos dictadores son tan fans. Bueno, entre paréntesis, sí escucharon el negocio de China, prestar dinero a otro país. Si no pagan, se apropian del proyecto. Interesante. De China, porque China no les pone ninguna restricción. ¿Quiere robarse plata? Róbese lo que quiera, pero si usted no me paga de regreso el préstamo, yo me quedo con su país. China ha capturado territorio en África, en el sureste asiático, en múltiples otros lugares del Medio Oriente, pero sobre todo en África, con este programa de Belt and Road. Y China también está llegando. Es una realidad de China que, como ven en pantalla, ya lo ha hecho a algunos países. Curiosamente, nosotros también abrimos apertura para que nos preste China. Interesante lo que ha pasado con el resto de países. Continuamos viendo el video. A Latinoamérica, por ejemplo, el metro de Bogotá. En fin, lo importante es que China hace estos préstamos y a cambio no tiene condiciones, pero yo me quedo con un pedazo del país. Yo opero el puerto, porque China quiere operar un puerto en Camboya o en Laos o en Indonesia, porque está al lado de India, un país. Ahí ven en gráfica los países que ya han hecho convenio con China. Con el que tienen en este momento un conflicto a la altura del Tíbet y Kashmir, que también está conectado con Pakistán. Por eso muchas personas, cuando entran en el modo de whataboutism y esperen los comentarios en YouTube, van a estar deliciosos. La gente dice: ay, ¿y qué? Es que el Fondo Monetario Internacional, es que Estados Unidos, es que el imperialismo, es que Panamá. Y es que resulta que todo eso es verdad. Que nosotros creamos que que China es una amenaza para la humanidad, no significa que Estados Unidos no lo haya cagado con toda la ruta bananera o con todo lo que hizo China Brands o con los golpes de Estado que hizo en nuestros diferentes países del mundo. Por supuesto que no. Lo que sí significa es que China es peor. Y eso es lo que es problemático. China tiene una empresa. Su empresa
insignia, Huawei. Huawei es creada por un general del ejército chino, cuya tarea es, vaya y clónese todo lo que hace Francia y todo lo que hace Marconi y nos lo trae. Y luego, usted tiene que construir la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, porque quien controla las telecomunicaciones controla el mundo. Huawei tiene un chip, el chip Kirin, pero Huawei no lo diseña, es un diseño ARM. Recuerden, nadie más que Estados Unidos, Corea, Taiwán, Japón, significa que Estados Unidos no le haya cagado con toda la ruta bananera o con todo lo que hizo Chiquita Brands o con los golpes de Estado que hizo en nuestros diferentes países del mundo. Por supuesto que no. Lo que sí significa es que China es peor. Y eso es lo que es problemático. China tiene una empresa, su empresa insignia, Huawei. Huawei es creada por un general del ejército chino cuya tarea es, vaya y clónese todo lo que hace Francia y todo lo que hace Marconi y nos lo trae. Y luego, usted tiene que construir la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, porque quien controla las telecomunicaciones controla el mundo. Huawei tiene un chip, el chip Kirin, pero Huawei no lo diseña, es un diseño ARM. Recuerden, nadie más que Estados Unidos, Corea, Taiwán, Japón y Europa diseña. Ahí están todos los continentes y países que fabrican procesadores RAM y NRAM, NAND. Diseña y fabrica chips. Esa es la razón por la que China está acelerando su idea de conquistar Taiwán. Taiwán, hay un programa de Taiwán. Denle clic acá arriba y van a encontrar el programa de Taiwán. Taiwán es increíble. Taiwán es un lugar mágico, es una islita cerquita a China, donde escapó lo de Kuomintang, que era como el partido contrario al Partido Comunista Chino en la Revolución Cultural. Ahí escaparon. Por mucho tiempo fue una porquería de lugar, pero eventualmente las últimas políticas han hecho que Taiwán sea maravilloso. Taiwán tiene una gran cantidad de empresas que fabrican chips y computadoras. Empresas taiwanesas son Foxconn, Pegatron, TSMC, que fabrica la mayoría de los chips móviles del mundo, Nvidia y por supuesto marcas como Acer, Asus, HTC, BenQ, Trend Micro, AOC, MSI, Biostar, Adata, Cooler Master, Transcend, Rock, Thermaltake, G-Skill y Gigabyte. Si tú tienes un PC gamer, es muy probable que más del 50% de PC gamer. ¿Alguien conoce una de estas marcas? De las que aparecen en pantalla. ¿Nadie conoce? ¿Han escuchado Adata, Gigabyte, ASRock, Cooler Master, Thermaltake? Thermaltake, raro que no lo conozcan. Si no conocen todas estas, no conocen su mercado profesional. Ustedes son ensamblaje. Tienen que conocer por lo menos, si aquí hay 6, 5. Si no conocen estas marcas, no conocen su línea profesional, no saben nada de su ambiente. Deberían de conocer. Aquí deberían de conocer Adata, ASRock, Thermaltake, Gigabyte, Codemaster y Transcend. Este puede ser que no lo conozcan, pero el resto deben de conocerlo. Haya sido diseñado o incluso fabricado en Taiwán. China le puso una fecha límite a Taiwán para volver a ser de China, por las buenas o por la fuerza, el 2049. Pero todos creemos que China lo va a acelerar por su necesidad de chips. De hecho, la administración de Trump, y miren, voy a hacer algo muy extraño, voy a decir algo bueno, la administración de Trump le estaba entregando una serie de aviones de combate y de drones y de tecnología de apoyo a Taiwán, y la flota del Pacífico está ahí con el objetivo de proteger a Taiwán. Estoy seguro que cualquier presidente, no importa que sea Trump o quien sea, tiene la misma prerrogativa, porque tanto los demócratas como los republicanos en Estados Unidos están de acuerdo con la misma opción. Hay que detener a China. Este programa está siendo muy largo. China está empezando a construir su propia industria de la manera más veloz posible y están creando una guerra tecnológica, gran parte porque Trump bloqueó la venta de chips y la transferencia tecnológica entre empresas de Estados Unidos y China, y bloqueó la entrada de Huawei al mercado de Estados Unidos. Los chinos están muertos del susto. Y expertos chinos están diciendo, la industria de los chips no van a sobrevivir la guerra tecnológica porque China compra la gran mayoría de los chips de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se va a morir sin nosotros. Pero también está el otro lado de la realidad. Huawei admitió este año, más o menos en agosto, que se les están acabando los chips.
y que no saben qué hacer. Es muy posible que la producción de teléfonos Huawei pare. La producción de Kirin va a parar. Y por supuesto, China quiere acelerar su producción de semiconductores y de chips tan rápido como sea posible, pero esto no va a ser nada fácil. No olviden lo que significa que China controle el mercado de los chips. Significa que sus sistemas de detección de rostros van a ser mundiales. Y sí, Inglaterra tiene muchísimas cámaras, Estados Unidos también, pero por ejemplo, lugares como Nueva York, como California, como Washington State, están bloqueando el uso de reconocimiento facial para la policía porque saben del potencial que tiene para abuso. En China usan el reconocimiento facial para detectar a las minorías Uyghur y ponerlas en campos de concentración. Esto es tan terrible que hay todo un ejército de trolls pagados que están en los comentarios de YouTube ahora mismo diciendo que los campamentos Uyghur no son campamentos de reeducación y concentración como lo que los nazis hacían con los judíos. Lo están haciendo con tecnología genética. Imagínense que Trump, que es un man racista, le diera por... China tiene un proyecto grandísimo de circuito cerrado de atención en todo China, con más de 2 millones de cámaras en vivo. Sistema de reconocimiento facial, tiene toda una tecnología de procesamiento de imágenes bárbara. Es el primer país tecnificado en esa parte de CCTV, de circuito cerrado de televisión, con sistemas de inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial. Es el primero en el mundo. Eso fue implementado en los entre 2012 a 2015. Se completó el proyecto en el 2015, con más de 2 millones de cámaras en toda la ciudad, para hacer este sistema de reconocimiento facial. Se puede detectar a todos. Pueden saber dónde se encuentra. Incluso hay un programa de edición que ustedes lo pueden encontrar en YouTube para ver el tiempo en que los policías les toma capturar a alguien que haya sido capturado por la cámara. Este fue un proyecto, no un proyecto, un reportaje de un vocero de un noticiero, creo, me parece que es el ADN, que fue a China y puso a prueba este sistema de gestión. El tiempo fue como de 6 minutos. En 6 minutos pudieron capturar al periodista que salió desde escena para ver qué tiempo se tomaban los policías chinos en capturarlo. Más o menos 6 a 11 minutos les tomó capturarlos. Otra cuestión es la parte de Israel, tiene otro tipo de tecnología, pero en cuanto a números, China tiene más de 2 millones de cámaras en línea, como dato adicional. Aunque afortunadamente las instituciones no le permitirían hacer eso por ahora. Pero imaginen que Trump le da por implementar reconocimiento facial para identificar a las personas de facciones negras o latinas e inmediatamente meterlas a la cárcel o meterlas a un campamento de reeducación en Wisconsin, aislado de todo el mundo. Otro punto de aclarar, hace 3 días, poco más o menos, Estados Unidos está haciendo un proyecto que todavía no sale al aire, el proyecto de compartir base de datos biométrica de todos los inmigrantes, como para empezar, alrededor del mundo. Al compartir, al ser libre este tipo de información, entonces todo el mundo puede bajar la base de datos y reconocer o identificar el momento que la persona pase por una cámara, ponga su huella dactilar o alguien intente sacar estas identificaciones biométricas a través de un vaso. Puede ser que tenga la huella, entonces va a la base de datos y verifica quién es. Esto va a ser algo invasivo para unos. Estados Unidos dice que eso no es para ese objetivo, sino quiere identificar exactamente qué es lo que van a hacer los inmigrantes. Pero si logran abrir esta base de datos hacia el mundo, pues vamos a ver otra era cuando logren hacer esto y más países se unan y se compartan todos los datos biométricos. Entonces es más fácil detectar, si bien es cierto, se puede usar para la parte de seguridad, ¿no? Identificar a algún ladrón, algún vándalo. Es más fácil capturarlo, pero no todo el mundo es vándalo y también puede ser que viole la intimidad. Como dato. Porque no son lo suficientemente americanos. Eso es lo que está pasando en China.
con los Uyghur usando estas tecnologías. Eso es lo que China quiere exportar al mundo y ese es el peligro para la humanidad si China logra dominar el mundo con chips, que es lo último que les falta, chips y jets. That's it. Y todo vuelve a Intel y AMD, porque hace muchos años, ni tantos, en el 2005, AMD tomó una decisión de enfocarse en el segmento high-end de velocidad y los Ryzen han avanzado de una manera brutal. Y luego pasó el tema de que Apple tuviera ARM en el escritorio. Hay algo fascinante y es cuándo fue la caída de Intel. Este artículo de Stracciattelli me encantó. Intel era el rey de la industria hasta el 2005, cuando Apple se les acerca y les dice, queremos que ustedes diseñen un chip para los iPhone. Y Intel les dice que no. Miren esto. Terminamos no ganando la licitación o simplemente pasamos de ella dependiendo de cómo lo quieran ver. Esto lo dice el CEO de Intel en el momento, Paul Otellini. Todo vuelve a Intel y AMD, porque hace muchos años, ni tantos, en el 2005, AMD tomó una decisión de enfocarse en el segmento high-end de velocidad y los Ryzen han avanzado de una manera brutal. Y luego pasó el tema de que Apple tuviera ARM en el escritorio. Hay algo fascinante y es cuándo fue la caída de Intel. Este artículo de Stracciattelli me encantó. Intel era el rey de la industria hasta el 2005, cuando Apple se les acerca y les dice, queremos que ustedes diseñen un chip para los iPhone. Y Intel les dice que no. Miren esto. Terminamos no ganando la licitación o simplemente pasamos de ella dependiendo de cómo lo quieran ver. Esto lo dice el CEO de Intel en el momento, Paul Otellini. El mundo habría sido muy diferente si hubiéramos hecho chips para el iPhone, dijo Otellini en una conversación de 2 horas en Intel. La cosa que ustedes tienen que recordar es que esto era antes de que el iPhone fuera presentado, en el 2005, el iPhone fue presentado en el 2007, y nadie sabía lo que el iPhone iba a hacer. Al final del día, había un chip que Apple quería. Ellos querían pagar un precio específico por ese chip y ni un centavo más. Y el precio estaba por debajo de nuestro forecast, de lo que nosotros creímos que nos iba a costar. Yo no lo pude ver. No era una de esas cosas que uno pudiera lograr generar más dinero en volumen. Y en retrospectiva, el forecast fue el incorrecto y el volumen era 100 veces más alto de lo que todo el mundo creía. Esto es muy triste porque cuando Intel nació, los fundadores de Intel, que fueron los fundadores de Silicon Valley, vendían los chips a $1. Vendían los chips por debajo del costo de fabricación porque eran 100% conscientes del poder que iba a tener los chips en el futuro de la humanidad. Y ese es el problema. El futuro de la guerra de los chips es el futuro de la humanidad. Y sí, miren, el occidente tiene un montón de problemas. Europa tiene problemas, Latinoamérica está llevado al carajo, Estados Unidos es súper complejo como país. Tenemos muchos problemas, pero aquí nosotros tenemos la opción de elegir y se pueden cambiar las cosas. China no tiene la menor duda. En China tú tienes puntos y si se te bajan tus puntos sociales, no puedes entrar a la calle. Y no solamente por cometer crimen, es por ejemplo por cometer el crimen de estar en contra del partido. Eso es la realidad de lo que China quiere exportar. Y hablaron con Nicolás Maduro para exportarlo a Venezuela. Están tratando de exportarlo a varios países del sureste asiático. Quieren conquistar o reconquistar Taiwán. Quieren tomar control de las islas al sur de Japón. Esto no es un juego, esto es una realidad. Es el futuro de la humanidad y la clave la tenemos los nerds. Hay muchas mentiras que nosotros aún creemos que nos contaron en las... ¿Qué les pareció? Getting stuck sucks. At HostGator, you... Luis Torres, Dígame, ingeniero, ¿qué comprendió? que, que China es la que consume más chip. Ya, perfecto. Lisbeth Salvatierra, Dígame ¿qué comprendió? que China quiere exportar al mundo los chips y que ese es un peligro para la humanidad. ¿Por qué? Y que si logra dominar el mundo, eso sería lo último que faltara. Ya, Jean-Pierre Avilés, Sí, dígame, profe. ¿qué comprendió? Que China es el que quiere dominar el mundo y hace préstamos así, pero no pone ni una condición, sino que se quiere adueñar si no llegan a pagar. Claro, se lleva en el proyecto, el lugar, un pedacito. Y ya lo ha hecho con otros países. Ellos se aprovechan de los que no le dan crédito al FMI. Entonces, si no te presto el FMI, yo te ayudo.
Bueno, entonces vamos ahorita a ver si el video de la parte de lectura, ahora sí pongan mucha atención, no es muy fácil comprender, pero si tienen preguntas, pues pausamos y dialogamos. Si no generan ustedes preguntas, se asume que comprenden, ¿cierto? Y al final, pues yo sí les voy a preguntar. Así que pongan atención. Si en algo en el video no se comprende, avisan, lo pausamos y lo explicamos. Nvidia ha presentado su primera gráfica basada en Ampere, la Tesla A100. Toda una demostración de tecnología y una gráfica que pone a Nvidia en el siguiente nivel. También tenemos por ahí esa demo de Unreal Engine que tanto ha dado que hablar. Y tenemos también novedades respecto a la SAPU de AMD. Así que empezamos. Vamos a empezar por la Nvidia A100. Esta tarjeta gráfica está específicamente diseñada para data centers, es decir, que está específicamente diseñada para los servidores de Google, los servidores de Amazon y para superordenadores. Lo que Nvidia buscaba al diseñar la A100 era crear la tarjeta gráfica definitiva, una tarjeta gráfica que sirviese para absolutamente todo. Y además una tarjeta gráfica con la que fuese muy fácil escalar la demanda de los servidores. ¿Por qué Nvidia estaba buscando esto? Pues porque el cloud computing tiene un problema. Y es que, primero, necesitas diferentes tipos de servidores para diferentes tipos de tareas. Puedes tener servidores con gráficas pensadas para tareas muy livianas, gráficas tipo la T4, que son gráficas pensadas no para entrenar redes neuronales, sino para ejecutarlas una vez están entrenadas. Puedes tener otros servidores pensados para cálculos potentes, como por ejemplo podían ser los servidores que llevaban la V100, la predecesora de esta gráfica, otros servidores pensados para tareas que requieren una cantidad enorme de memoria. Entonces tenías por ahí las RTX Quadro con hasta 48 GB de VRAM, un montón de servidores diferentes para cada tipo de tarea. Y al mismo tiempo la demanda va cambiando. En un momento dado, uno de los tipos de servidores puede tener muy poca carga, prácticamente no necesitas, y otros servidores estar saturado. Entonces tienes que planear muy bien tu infraestructura, gestionar muy bien las cargas de trabajo, enviar cada una donde se debe. Es algo bastante complejo que ha dado como resultado, por ejemplo, servicios como los que ofrece Google, donde tú pagas por alquilar una tarjeta gráfica, pero no te aseguran su disponibilidad. Por ejemplo, tú quieres utilizar una Tesla V100 y te dicen, puedes pagar 10 euros la hora y tienes la V100 cuando quieras. O puedes pagar 1 euro la hora, muchísimo menos, pero solo vas a poder utilizarla cuando nadie más la esté utilizando y se quede libre. Nvidia quiere solucionar todo este follón y todos estos problemas con una sola. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Asumimos que comprendieron el problema. Continuamos. Sola gráfica que sirva para todo, desde la tarea más simple que apenas necesita nada de GPU hasta las tareas más pesadas que te puedes imaginar. Todo con un solo chip y sin tener que utilizar virtualización ni nada por el estilo, que al final siempre acaba afectando al rendimiento. Y bueno, aunque el cloud computing pueda parecer a mucha gente algo lejano, algo que no va a utilizar y que no le interesa, cosa que no es cierta porque lo utilizamos en el día a día continuamente. Por ejemplo, cada vez que utilizas el traductor de Google, hay detrás una red neuronal que está ejecutando en una tarjeta gráfica y está produciéndote la traducción. Pero quizá algo que se nos hace más cercano es el mundo de los videojuegos. Y en este sentido, estos mismos problemas que he comentado también existen en los servicios de juego por streaming. Y las tecnologías de las que vamos a hablar a continuación también se pueden aplicar muchas de ellas al juego por streaming. Así que no me extrañaría que en el futuro Nvidia lance una tarjeta gráfica enfocado a servicios por streaming que incluya muchas de las tecnologías que se han metido en esta A100. Pero este sea un tema para otro momento. Hoy nos vamos a centrar en la Nvidia A100. Bien, ¿qué ha hecho Nvidia para solucionar estos problemas? Primer paso, crear la tarjeta gráfica. ¿Preguntas? Continuamos. Esa Nvidia, Que ha asistido. ¿Cuál? esa Nvidia 100 es una tarjeta gráfica potente, como quien dice. Un procesador. Es un Es un procesador. procesador que rompió la barrera de los 12 nanómetros y es 7 nanómetros. Sí, es un procesador.
Porque, Viene todo porque en integrado. AMD, Entonces, es una pila de chips. porque yo que ¿Perdón? sepa, AMD en los procesadores de ahorita que han sacado ya implementan todos con arquitectura de 7 nanómetros. Claro, sí, pero este, aparte de los 7 nanómetros, tiene un módulo de inteligencia artificial. Entonces, vienen con más cosas integradas. AMD, es el creador y la patente la lleva AMD del Core. AMD fue el primero en sacar el Core. Luego Intel se asoció o le vendió la patente, eso sí, no sé en qué términos quedaron, pero hubo una alianza, en qué términos exactamente no sé, pero hubo la alianza y con esa alianza pues Intel cogió la tecnología de AMD, que muchos dicen, pues si Intel es el duro del mercado, ya porque no lo tumba AMD. AMD desarrolla bastante. Los costos de AMD son un poquito más baratos que Intel, pero a pesar de que para unos no hay competencia en el ámbito gráfico, AMD ha avanzado bastante con el modelo del Razer. Razer ha evolucionado bastante en la línea del GPU. Hay una diferencia entre CPU y el GPU. ¿Cuál es? GPU y CPU. El CPU es el que procesa todo y la GPU es la que da el video. Sí El y que se no. encarga de todos los procesos de los videos. Sí y no. Las El GPU CPU es para son, propósito general. A ver, me decía. que ¿Era el CPU? las GPU son procesadores chiquitos Ya. que individualmente no son tan veloces, pero que a nivel efectivo se mueven en paralelo. Algo así. Vamos a completar la idea de la compañera. Sí, en el caso de los procesadores actuales, ya actualmente hablamos de Core. Eso no existía antes. Como les digo, esa tecnología sale de AMD, no de Intel. Esa tecnología de Core es de AMD. En los procesadores actuales, nosotros hablamos de 2, 4, 8 núcleos y hasta ahí quedó. Estos núcleos son los procesadores. Y podríamos generar paralelismo. Pero estos son procesadores de propósito general. Ya en estos procesadores trabajamos con 64 bits, 32 y 64. Ustedes pueden escoger con cuál. Pero ya da la apertura a 64. Antes esto no existía, solo eran de 32 bits. Entonces los procesos, los cálculos, pueden realizar con números mucho más grandes con 64 bits. Entonces abarca más. A 64, a diferencia de 32, pues estamos hablando del doble. Y hacen cálculos mucho más pesados. Hablando del bits con que trabajan, GPU no trabaja a 64 bits. Los GPU trabajan a 32. Hablando de core, CPU trabaja hasta 8 core. En GPU, miles de core. En CPU, nosotros trabajamos con una RAM de 8 gigas. El RAM. Y de ahí para adelante. En cambio, en GPU podríamos llegar a un tope de 4, máximo 8 gigas. Y hasta ahí. No hay más. Pero nosotros tenemos más procesadores, miles de cores en uno solo. Ingeniero, se escucha un ruido, no se le entiende bien. No sé quién tiene activo el micrófono, deje revisar. Bueno, creo que ya cerraron el micrófono. Entonces, como les decía, en el GPU hay miles de cores, a diferencia del CPU. CPU, propósito general. GPU, propósito específico. Los procesos en GPU son cortos, pero trabajan con miles de cores.
Entonces ustedes pueden decir o asimilar que hay un profesor o hay un jefe con 8 empleados, 4 a 8 empleados, y hay otro jefe con 1000, 2000 empleados. Dependiendo cómo ustedes procesen la información, puede ser que los empleados que tiene el número más pequeño, 4 a 8 empleados, estos empleados sean PhD, son especialistas, tienen un cerebro privilegiado, son especialistas ya. En cambio, con los que son miles, bueno, pueden ser todos bachiller, no son doctorados, pueden ser bachiller, pero si nosotros queremos hacer un cálculo normal, que es cálculo normal, suma, resta, multiplicación y división, por poner un ejemplo, ambos lo pueden hacer. Pero si nos vamos con el GPU, con el empleado, con el jefe que tiene miles de empleados, él tiene más de 1000 empleados y puede tener toda esa información al instante. Pero para tener esa información al instante, él tiene que tener caminos anchos para que todo el mundo pueda recorrer y dejarle la información al jefe. O sea, un ancho de banda amplio para que toda esa información de los 1000 empleados logre llegar al jefe y el jefe procese todos esos datos. En cambio, en el CPU no necesitamos anchos caminos porque son pocos. Una banda ancha pequeña, modesta, pero la carga de cada uno pues es amplia. Pero se espera pacientemente, ¿no? Ustedes pueden decirle, a ver, pueden hacer el procesamiento por lotes. A cada uno, pues le dicen, a ver, 2 más 2, 4. Súmale 5, 9. Quítale 2, 7. Eso es un procesamiento por lote. O le dicen, a ver, 5 por 5, 25. Ya, tú te haces un ladito, voy con el otro. 10 por 10, 100. Tú te haces un lado, voy con el otro. Y empiezan a tener la información de una forma serial. También puede ser paralelo, pero en este caso el CPU no necesitamos un ancho de banda de comunicación tan amplio como el GPU. El GPU tiene una administración de miles de empleados o core para que trabajen para el jefe y den toda esa información en un tiempo rápido. Pero para hacer eso, pues, necesitamos caminos, anchos de banda grandes, para que manejen toda esta trayectoria de miles de empleados y logren dejar el resultado donde el jefe. En cambio, el que tiene pocos, pues no necesitamos tanta frecuencia, no necesitamos un ancho de banda tan amplio. Pero estos tipos son especialistas, ya son con carrera de universidad, son doctorados, entonces pueden hacer todo, pueden hacer sumas y restas y multiplicaciones pequeñas como pueden hacerlos realmente complicados. Ese es un propósito general. El GPU, propósito más liviano, pero tiene mucho más empleados, muchos más core. En la parte del GPU, en la parte de video, nosotros hablamos de un punto flotante amplio. GPU trabaja con un punto flotante amplio, muy amplio. O sea, aquí nos interesan los decimales. Hablar de GPU es hablar de decimales. Nos preocupamos en los decimales. Mientras más decimales tenga, mejor. A ver, ¿cuánto es 1 dividido por 3? Es 0,333. No me sirve. Eso es CPU. A mí me interesan decimales. A ver, ¿cuánto es pi? 3, 14, 15, 25, 32, 20, 30, 70, 72, 25. Ese es el dato que le interesa al GPU. Todos los decimales habidos y por haber. En cambio, el CPU, no. El CPU mándale 254.000 por 1.334.333. Lo hace. Le interesa la parte entera. Y decimales, 2, 4, 8 decimales máximo. No le interesa tantos decimales. Me interesa cálculos grandes. Y estos cálculos grandes son números enteros grandes. Pero en la parte de GPU me interesan vuelta los decimales. Mientras más decimales tengan, mejor. Y la parte entera, no mucho.
Porque en la parte gráfica, el cálculo son con decimales. La parte gráfica, el render, el espacio, este punto en el espacio tiene que estar aquí, si lo divides para acá, tiene que estar acá con tantos decimales de precisión. Entonces, mientras más precisión haya, es decimales que debe tener. Esto se diferencia el GPU y el CPU. ¿Preguntas con ese concepto? ¿Está claro? Ya, entonces acá en el Ampere NVIDIA trabaja con 7 nanómetros, como dice el compañero, AMD también tiene 7 nanómetros, pero esto viene con un módulo de inteligencia artificial. Como les dije hace rato, el problema de los data centers, porque estaban orientados a data center y se fueron a data center porque NVIDIA también compró una marca reconocida que es el fuerte de data center. Entonces la compró, así como ARM fue comprada por NVIDIA, también compró NVIDIA a otras empresas antes de ARM. ARM fue la última compra, la semana pasada, poco más o menos la compraron, no recuerdo el día, en que la compraron por 40 millones, 40 mil millones de dólares, poco más o menos, o billones, no recuerdo, pero era 40 mil millones de dólares o billones de dólares que compraron la compañía. Como vieron el video anterior, pues ARM solo es diseñadora, no fabricante. Y ya vieron el grupo con la cual trabajó inicialmente ARM. NVIDIA tiene un módulo de inteligencia artificial para romper los problemas que tiene el data center. El data center, como escucharon, tenía algunos problemas que no les voy a decir ahorita, porque supuestamente ustedes ya comprendieron. Y vamos a continuar con el video si no tienen alguna pregunta. ¿No hay? Entonces continuamos con el video. Nunca han llevado el proceso de fabricación de los 7 nanómetros al absoluto límite. Utilizando una versión optimizada para NVIDIA del proceso de fabricación a 7 nanómetros de TSMC, han conseguido en una superficie de 826 milímetros cuadrados meter 54,2 mil millones de transistores. Para que os hagáis una idea, la Tesla V100 en el mismo espacio solo incluía 21.000 millones de transistores. Han conseguido meter más del doble de transistores en más o menos el mismo espacio. La ganancia en densidad que han conseguido con el salto de los 12 a los 7 nanómetros es espectacular. ¿Qué han hecho con tantos transistores? De primeras pasamos de 5.000. Aquí tienen todos los modelos de NVIDIA hasta el Ampere a 100. O sea, aquí pueden ver toda la diferencia que se tiene. Ahora, NVIDIA empezó a hacer el boom, creo que ya les comenté, con la parte de la inteligencia artificial. Entonces hay problemas con inteligencia artificial, con Big Data, para hacer este tipo de cálculos. Entonces, pero todos estos problemas fueron solucionados en parte con hardware NVIDIA. NVIDIA es el que lidera este tipo de mercados, entonces, con este tipo de problemáticas actuales, con la tecnología de la inteligencia artificial y Big Data y a visualizadores de datos en masa, mejoró o maduró esta compañía. Esta área, este campo de la gráfica fue, bueno, la presión hizo que se madure este tipo de mercado y NVIDIA como lidera, pues evolucionó. Tanto que las arquitecturas se rompieron, ya las arquitecturas viejas, antiguas, se rompieron. Ahora estamos viviendo otro tipo de arquitectura que es la que estamos haciendo este análisis. Entonces, verifiquen bien esta gráfica y continuemos con el video. 120 CUDA cores en la V100 a 6.912, un número un poco más bajo del esperado porque los rumores hablaban de unos 8.000 CUDA cores. Es posible que ese chip con 8.000 CUDA cores exista, pero que para conseguir meter esos 1.000 CUDA cores extra hayan tenido que recortar en otros lados como en núcleos de precisión doble. Y ese chip seguramente se lance como una gráfica cuadro y no una gráfica Tesla. Curiosamente, el número de tensor cores, el hardware especializado para inteligencia artificial, se reduce.
Pasamos de tener 8 por cada stream processor, por cada grupo de núcleos, a tener tan solo 4. Pero estos Tensor Cores son la tercera generación de Tensor Cores de NVIDIA y son mucho más avanzados de los que encontrábamos en la Tesla V100. En el caso de la Tesla V100, los Tensor Cores solo funcionaban trabajando con cálculos en 16 bits, lo que se conoce como FP16. Por lo tanto, cuando entrenabas una red neuronal, si querías hacer uso de los Tensor Cores, tenías que pasar toda la red neuronal y todos los datos a 16 bits y trabajar en esa precisión. Los nuevos Tensor Cores cambian eso. Los Tensor Cores en la A100 funcionan tanto en 16 bits como en 32 bits como en 64 bits. Y lo interesante es que lo hacen automáticamente. En la V100 o las RTX de NVIDIA, si querías entrenar una red neuronal utilizando los Tensor Cores, tenías que adaptar el código para ello. Realmente no es algo complicado, pero los 16 bits tienen algunos problemas y bueno, no os quiero dar la chapa con este problema. La cosa es que ahora utilizar los Tensor Cores de una gráfica NVIDIA no era algo automático, no era algo que tú pudieses poner la red neuronal a entrenar y automáticamente se usar los Tensor Cores y va toda leche. No, tenías que hacer que tu código los utilizase. Ahora no, como los Tensor Cores pueden trabajar en cualquier precisión, es algo que se hace automáticamente y que tú simplemente poniendo a entrenar la red neuronal, igual que siempre, se van a utilizar los Tensor Cores. Estos Tensor Cores también dan un rendimiento muy superior a los que encontramos en la Tesla V100. La Tesla V100 trabajando en FP16 da 78 teraflops versus 31,4 de la V100, un salto brutal. Trabajando en precisión mixta, combinando FP16 y FP32, da un total de 312 teraflops versus 125 de la Tesla V100. En cálculos en FP32, que es lo que solemos utilizar cuando hablamos de teraflops, da un total de 19,5 teraflops versus 15,7 de la Tesla V100. Y en 64 bits es la gráfica más potente hasta ahora, con un total de 9,7 teraflops versus 7,8 de la V100. En cuanto a la memoria, tenemos 40 GB de memoria HBM2, dando un total de 1,6 terabytes de ancho de banda. Así como veis, tenemos la tarjeta gráfica más potente que existe hasta ahora, superando ampliamente a su predecesora, la Tesla V100, la cual durante los 3 últimos años ha sido indiscutiblemente la reina de las tarjetas gráficas. Pero aparte de todo este músculo, también incluye tecnologías muy interesantes que hacen a esta gráfica un paso adelante muy importante para NVIDIA. El primero, el tema de los Tensor Cores, el cual ya hemos comentado. Algo muy importante para el mundo de la inteligencia artificial, pero tan importante como esos Tensor Cores es el tema de trabajar con Structural Sparsity, que en castellano se traduciría algo así como escasez estructural. En los últimos años las redes neuronales se han ido haciendo cada vez más grandes, cada vez añadiendo más neuronas, más capas, creando redes neuronales que cada vez serán capaces de hacer las tareas mejor y hacerlas de Este es un pequeño diagrama de una red neuronal básica. forma más parecida a un humano, pero requiriendo cada vez más capacidad de cómputo. Hemos llegado a un punto en el que la capacidad de cómputo que hace falta para ejecutar los últimos modelos neuronales es una locura. Es por ello que mucha gente se ha puesto a trabajar en cómo hacer las redes neuronales más eficientes. Una vez tengo una red neuronal ya entrenada que, por ejemplo, conduce un coche o me traduce textos como el traductor de Google, ¿cómo hago para hacer esa red neuronal más eficiente y para no necesitar 8 Teslas para simplemente ejecutar la red neuronal? Porque sí, igual funciona muy bien, de los resultados de la leche, pero si necesitas un servidor con 8 Teslas para ejecutarla, pues como que la utilidad es un poco baja. Y una cosa que se ha descubierto es que en realidad muchas de las neuronas de la red neuronal no son demasiado útiles. La red neuronal, cuando va aprendiendo, utiliza algunas neuronas y otras las deja por ahí un poquito apartadas. Y todas esas neuronas que no son demasiado útiles te las puedes cargar y puedes hacer que tu red neuronal se vuelva a la mitad de grande, hacerla mucho más pequeñita y que los resultados que da sigan siendo muy parecidos, que siga conduciendo el coche igual de bien. Y claro, eso es la leche, porque también necesitas la mitad de capacidad de cómputo para ejecutar esa red neuronal. Pero esto es la teoría, donde todo funciona muy bien y todo es muy bonito. En la realidad, ¿qué ocurre cuando haces esto? Lo que ocurre es que en realidad estas redes neuronales, que las dibujamos así como con neuronas y rayitas entre ellas y conexiones y tal, en realidad por detrás no son más que matrices, un montón de matrices y un montón de números que se van multiplicando entre ellos. Y cuando decimos que entrenamos una red neuronal, lo único que hacemos es ir ajustando los numeritos que hay en estas matrices. Se utilizan tarjetas gráficas para entrenar redes neuronales básicamente porque son unas bestias de multiplicar matrices. Un videojuego al final no es más que una matriz de píxeles, así que las tarjetas gráficas están optimizadas para multiplicar matrices. Eso es lo que saben hacer. Entonces tú cuando le metes una red neuronal y metes todas estas matrices a la tarjeta gráfica, empieza a multiplicarlas todas ellas utilizando los 6000 núcleos que tiene, todo súper rápido y súper chulo. Bien,
Cuando empiezas a quitar neuronas a tu red neuronal, lo que pasa es que estas matrices ya no te quedan tan bonitas, ya no son un montón de matrices, todas perfectas, que se multiplican entre ellas y tu gráfica lo hace a toda leche, sino que empiezas a tener matrices donde te faltan algunos huecos, empiezas a tener capas donde te faltan algunas matrices, empieza todo como a desordenarse. Y la gráfica ya no tiene todas esas matrices que puede multiplicar todas seguidas a toda leche para sacar todo su rendimiento, sino que tiene unos datos que no son óptimos para la tarjeta gráfica. Por lo tanto, en la práctica, eso de quitar neuronas a redes neuronales no funciona demasiado bien desde el punto de vista del rendimiento. La Tesla A100 cambia eso. Esta es la primera tarjeta gráfica capaz de trabajar con este tipo de datos. Y el rendimiento que obtiene es espectacular. Cogiendo un modelo y quitándole las neuronas que le sobran, entre comillas, la Tesla A100 es capaz de ser hasta 6 veces más rápida que la Tesla V100, su predecesora. Esto en 16 bits. Si nos metemos en precisiones donde la Tesla V100 no puede utilizar sus tensor cores, la Tesla A100 puede llegar a ser hasta 20 veces más rápida. Es decir, que esta gráfica no solo es pura potencia bruta y una gráfica para entrenar redes neuronales a lo bestia en los servidores de Google y Amazon. No, también es una gráfica excelente para lo que llamamos inferencia. Es decir, cuando una red neuronal ya está entrenada, el ejecutarla para, por ejemplo, producir traducciones para el traductor de Google. El problema es que en muchos casos no necesitas una gráfica como esta, un pedazo bicho de 400 vatios para inferencia. Necesitas una tarjeta gráfica muy simple que básicamente tenga memoria suficiente para cargar el modelo y poco más. Getting stuck sucks. At HostGator, you can get the website you need. Porque realmente en redes neuronales lo pesado es entrenarlas. Una vez la tienes entrenada, dándole unos datos de entrada a la red neuronal, conseguir el resultado es algo muy rápido, solo son unas cuantas multiplicaciones. Por eso Nvidia en el pasado lanzó gráficas como la Tesla T4, gráficas muy poquito potentes enfocadas a inferencia, porque no tiene sentido utilizar una Tesla A100 para esto, es una gráfica demasiado potente. Y aquí viene otra de las innovaciones de esta tarjeta gráfica, y es que la Tesla A100 se puede partir hasta en 7 gráficas pequeñitas. Puede trabajar como un núcleo gigante con sus casi 7000 CUDA cores trabajando todos a la vez, o puedes partirla en 7 tarjetas gráficas pequeñitas para inferencia. De esta forma no necesitas ya tener servidores diferentes, unos con la Tesla V100 y otros con la Tesla T4, sino que puedes tener todos con la Tesla A100 y cuando necesites mucha potencia utilizar el chip completo y para aplicaciones que necesiten muy poca potencia, partirla en gráficas más pequeñitas. Y eso es muy interesante porque la Tesla 100 es al mismo tiempo la tarjeta gráfica más potente que existe y ¿Preguntas hasta allí? No hay preguntas. Continuamos. al mismo tiempo también es una tarjeta gráfica pequeñita para inferencia. Lo tiene todo la gráfica. Por lo tanto, Google y Amazon ahora pueden montar en sus servidores solo Teslas A100 y configurarlas como las necesiten en cada momento. Una sola gráfica para todo. Eso es exactamente lo que busca Nvidia. Y cuando os hablaba del juego por streaming me refería a esta tecnología. Esto también es algo muy interesante para el juego por streaming. Porque no es lo mismo que la persona que se conecta a tus servidores esté jugando al Minecraft a que esté jugando al último Battlefield. Ahí se está entrecortando. Esperemos un ratito. Y volvemos a poner la última parte. Partirla en gráficas más pequeñitas. Y eso es muy interesante porque la Tesla 100 es al mismo tiempo la tarjeta gráfica más potente que existe y al mismo tiempo también es una tarjeta gráfica pequeñita para inferencia. Lo tiene todo la gráfica. Por lo tanto, Google y Amazon ahora pueden montar en sus servidores solo Teslas A100 y configurarlas como las necesiten en cada momento. Una sola gráfica para todo. Eso es exactamente lo que busca Nvidia. Y cuando os hablaba del juego por streaming me refería a esta tecnología. Esto también es algo muy interesante para el juego por streaming. Porque no es lo mismo que la persona que se conecta a tus servidores esté jugando al Minecraft a que esté jugando al último Battlefield. No tiene sentido poner una gráfica de la leche, una 2080 Ti, a alguien que solo va a jugar al Minecraft. Pero tampoco tiene demasiado sentido tener diferentes servidores con diferentes gráficas porque tendrías que balancear la carga. En algún momento igual mucha gente, como ahora, quiere jugar al GTA, así que necesitas ponerle a todas gráficas potentes. En otro momento un streamer famoso se pone a jugar a Minecraft, así que todo el mundo se pone a jugar a Minecraft y de repente las gráficas poco potentes no te dan. Bueno, ahora Nvidia tiene la tecnología para partir sus núcleos en núcleos más pequeñitos. Así que en el futuro podrán crear gráficas para gaming con esta tecnología para meterla a los servidores de GeForce Now y que cuando alguien se ponga a jugar al Minecraft, pues le den un trocito pequeñito, una tarjeta gráfica
Y cuando alguien se ponga a jugar al Crysis, pues le den la gráfica entera, sin tener que utilizar virtualización, ni tener que utilizar diferentes tipos de servidores, ni nada de eso. Mucho más sencillo, todos los servidores iguales unos a otros y tú configuras en cada momento cómo quieres la gráfica. Y bueno, por último, como veis, estas tarjetas gráficas son súper potentes y están pensadas para trabajar muchas de ellas juntas en servidores. Por lo tanto, la conexión entre ellas tiene que ser súper rápida porque mueve una cantidad de datos descomunal. Es por ello que estas gráficas incluyen una nueva versión de NVIDIA Link que duplica el ancho de banda respecto al NVIDIA Link que encontrábamos en las Tesla V100. Otra cosa muy interesante es el nuevo DGX A100 de NVIDIA. Este es básicamente un sistema para inteligencia artificial que incluye 8 Este es el equipo que se compró, ya está aquí en el Ecuador. Este es el equipo. a 100. Lo interesante es que mientras los anteriores DGX utilizaban procesadores Xeon de Intel, en este NVIDIA ha optado por los AMD EPIC Rome 7740. Ahí están las características. Es un GPU A100 Tensor, 320 gigas en GPU, performance, 5 petaflop en inteligencia artificial y 10 petaflop in 8. Un switch de 6 puertos. Ya vamos a ver un gráfico de aquello. Y un sistema de poder o la alimentación de energía con un máximo de 6.5 kilowatts. Ahí está el CPU. Es un dual AMD ROM 6742. 128 core. Algo suave. 2.25 GHz. Y si utilizan boost, pueden pasar de 2.25 hasta 3.4 GHz por el boost. O un sistema de memoria de 1 terabyte. Y la parte de red, bueno, tiene 2 puertos, perdón, tiene 8 puertos Mellanox. Esto ya es para data center. Un TruePad de 200 gigabits por segundo. HDR. Trabaja con 10, 25, 50, 100 y 2 gigabits por segundo. En Ethernet, almacenamiento, sistema operativo en 1 terabyte, en SSD, que es el NVMe, almacenamiento interno de 15 terabytes, tiene slot para 3.84 terabytes, 4 slots para los dispositivos o drive estado sólido NVMe, ultra delgados, rápidos, y soporta pues Linux en su distribución Ubuntu. Pesa más o menos 123 kilos. El paquete completo pues 143. Las dimensiones son de 10 por 20 pulgadas y por 35. Y su temperatura pues trabaja entre 41 y 86 grados Fahrenheit, que es igual a 5 grados a 30 grados centígrados. Llega hasta un calor un poquito fuerte, 30 grados. Ese es los límites de técnicos, ¿no? 42. El sistema monta 2, dando un total de 128 núcleos. ¿Por qué NVIDIA ha optado por los EPIC en vez de por los Xeon? Pues muy probablemente no porque los procesadores sean mejores, más potentes o más eficientes que los Xeon, cosa que lo son, sino por el PCI Express 4.0. Estos sistemas necesitan mover cantidades enormes de información y los Xeon a día de hoy no soportan PCI Express 4.0. Que los EPIC sí. Además de que los EPIC soportan muchas más líneas PCI Express que los Xeon, por lo tanto lo hacen ideal para este tipo de dispositivos. Y que NVIDIA utilice los EPIC en sus sistemas de referencia puede hacer que el resto de compañías sigan sus mismos pasos y empecemos a ver a EPIC
¿Cómo hacen este tipo de cálculos? ¿Cómo, y eso es interesante, cómo man un modelo con millones y millones de polígonos que renderice de forma rápida, que mande la textura, la iluminación de ambiente, todo lo que se utiliza en la parte del render? ¿Cómo lo hace sin que la tarjeta muera en el intento? Entonces, para que todo esto sea fluido. Vamos a ver un poco, ya mismo sale una gráfica de cómo hace esta reducción o este cálculo moderno, esta nueva arquitectura. Aquí ven el HBCC, que es el High Bandwidth Cache Control, el control del cacheo de banda ancha. Este necesita tener un control de banda ancha por el ancho de banda que les hablaba en el ámbito de la diferencia de GPU y CPU. Entonces nosotros tenemos que tener un ancho de banda para administrar toda la multitud de cores que se tienen. Y esto pues hablamos ya de switches, habla de una arquitectura de networking a nivel de procesador por el manejo de los diferentes cores. 1000 cores, entonces necesitamos tener un switch. Estamos ahí hablando de arquitectura de red a nivel de procesador. Si ustedes quieren trabajar sobre networking, el networking ha avanzado bastante, tanto a nivel micro, como se refiere acá, a nivel de cores, trabajamos con switch a nivel virtual y a nivel de cloud. A nivel de cloud está Amazon Cloud, Alibaba Cloud, Google Cloud. Entonces son algunos servicios de los más pesados en el cual si ustedes entran a la parte de networking deberían de saber ya este tipo de arquitecturas, porque la parte de networking no solo quedó en router y switches a nivel físico,
nosotros llevamos a una parte virtual y una parte en hardware micro, que son los microprocesadores a nivel nano. Ahí también estamos hablando de networking, de cómo interconectar todos estos tipos de cores y poder trabajar eficientemente, ¿no? Y trabajar con más de 1000 cores, como lo tiene Nvidia en la CPU y otras marcas también. Entonces necesitamos tener un buen diseño, una arquitectura de networking para trabajar con todos estos procesadores. Entonces aquí pueden ver claramente el HBCC, el High Bandwidth Cache Control, el NVRAM System y el Storage. Ahora, ¿cómo es la arquitectura para PC? Ya hablaron de las arquitecturas hablaron de las arquitecturas de las consolas y qué hay para la PC. Para la PC empezamos a hablar con, aunque esto ya era vivo, de acuerdo a lo que está diciendo. Por aquí creo que está, sigamos viendo, acá está. Ahí está. Acá está sin GPU Direct Storage y con GPU Direct Storage. Acá está el SSD, esos son los SSD o NVMe, es el SSD, mucho más rápido. El sistema de memoria, el CPU y el switch, la PCI Express switch. Y acá está la GPU. Entonces, lo que estamos viendo acá es esto, minimizar el tiempo de latencia. Escuchemos cómo lo habla, cómo lo explica el video. Este tiene 8 por 16 hilos. Y la capacidad de paralelismo es de 8, pero puede simular 16 por 8. 16 procesos de paralelismo puede simular por cada core. El paralelismo real es de 8, pero el paralelismo, digamos que virtual, por ponerle un término, es de 16 por core. Estamos hablando de ¿cuánto? 16 por 8, ¿cuánto es? Justin Morocho. Segundo llamado, Justin. Tercer llamado, Justin. Falta. Cantos. Dígame. 16 por 8. Cantos, 16 por 8.
128 creo. 127 creo. No. 127, 128, ¿cuánto? 128. 128. 128 procesos que se pueden generar con un paralelismo algo virtual. Digamos. Listo, terminamos. Como no hay preguntas, todo quedó claro. Y recuerden que en cualquier momento
lección. Pasen bien, excelente tarde.